un micrófono, sin micrófono, creo que me escucharon a lo menos. Vamos a orar al dar inicio en esta mañana del tema que es una continuación de la semana pasada. Padre amado, venimos delante de ti por medio de Jesucristo. Él es nuestro gran Salvador. Reconocemos la tarea que Él nos dejó de hacer discípulos a todas las naciones. Y es una tarea que es imposible para nosotros llevar a cabo sin depender de ti, sin experimentar tu poder en el proceso. Guíenos en esta mañana mientras seguimos el estudio del valor de la oración como parte de la tarea de hacer discípulos. Guíenos para comprender estas cosas y para sacar buen provecho. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos aprendiendo a orar referente a la tarea de evangelismo. Esto es la segunda parte, la última parte. Afirmamos la semana pasada que la oración es una parte vital en la tarea de evangelismo. Sin embargo, el hecho de que la oración es trabajo implica que es fácil dejarlo por fuera. La oración no es fácil para muchísimas personas, pero es importante. Mencionamos que la oración es nuestra manera de manifestar nuestra dependencia de Dios. Reconocemos que Él es capaz y el único capaz de obrar en los corazones de los hombres. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos la capacidad de obrar en sus corazones. De ninguna manera la oración es un intento de manipular a Dios, es nuestra manera de reconocer que nos sometemos a Él. La semana pasada hicimos un repaso del papel de Dios en la salvación de una persona. Dijimos que Dios es soberano y toma iniciativa para buscar al hombre perdido. Él es el que toma la iniciativa. Y Dios ha dado una invitación general a todo el mundo. Y hay un llamamiento eficaz de traer a las personas a Cristo. Que no es que todo el mundo va a llegar a conocer a Jesucristo personalmente. Adicionalmente hablamos de las provisiones de la muerte del Señor Jesucristo por todos y la voluntad de Dios. Dios desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero esto no implica que todos serán salvos. Es el deseo de Dios, pero no es la realidad de lo que encontramos en la Escritura. No es una salvación universal por el hecho que Jesucristo murió en la cruz por todos. La condición que Dios pone en nosotros es arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar dos puntos adicionales referente a la oración y el valor de la oración. Hay una guerra espiritual que existe para la salvación de las personas. Hay una lucha, y no es una lucha de combate con guerrilla, sino es algo distinto. Es una guerra espiritual. ¿Sigue? Voy a pedir ayuda de alguna persona para ponerse de pie y leer los diferentes pasajes que tenemos. Me ayuda con la garganta. No he tenido gripa, pero el miércoles de la noche tuve 24 horas de algo viral y la garganta quedó un poquito afectada. Entonces, si alguien puede ayudarme para leer, por favor. 8:26, 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo fue comisionado para ministrar a los gentiles y abrir sus ojos.
Esto es el Señor Jesucristo hablando directamente a Pablo, según ese pasaje en Hechos 26. Pablo lo está relatando. Pero notamos varias cosas en este pasaje. Hay 3 cláusulas de propósito. Cada vez que encontramos palabras como para qué, a fin de qué, indica propósito. Entonces aquí encontramos en 3 ocasiones las palabras para qué. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Estamos hablando de un vuelco completo, total. Tinieblas a luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y para que reciban por la fe, que es en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La finalidad para las personas. Cuando se habla de abrir los ojos, es una fraseología que encontramos en el Nuevo Testamento y el Antiguo también, que habla de sanidad de una ceguera. Y cuando se habla muchas veces de ojos cerrados, hablan de una condición pecaminosa. Pero la pregunta que tenemos es, ¿cómo puede Pablo, aún por ser apóstol, hacer esta tarea? Humanamente, ¿cómo puede Pablo abrir sus ojos? Hay un ejemplo que nos muestra el cómo. Siguiente pasaje. Isaías 42, 1 a 9. Son varias diapositivas. Si alguien puede ponerse de pie y leerlo, por favor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo miario. Por medio de la verdad le hará justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así es el Jehová, Dios creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, espíritu al que por ella anda. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo común de las naciones, para que abra los ojos de los cielos, para que saque de la cárcel los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Uno más. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las escrituras. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas buenas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. El pasaje tiene mucho contenido. Dios está hablando de sostener a su siervo, el Mesías. Una referencia clara al Mesías del Señor Jesucristo y de darle el Espíritu. Dios va a obrar a través de su siervo. Dios va a hacer las cosas que su siervo va a llevar a cabo. Va a ministrar en el poder y con la capacidad que Dios da. De la misma manera, Pablo tenía que ministrar en el poder de Dios, en dependencia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Y menciona ahí, un poquito más adelante de nuevo, si no me equivoco, versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos. Está asignando eso al Mesías. Jesucristo lo asigna también al apóstol Pablo. Y tenemos la misma clase de batalla. Hemos recibido el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos la misma tarea de abrir los ojos de los que están cegados espiritualmente. ¿Cómo va a hacerlo Pablo? En dependencia de Dios, por su poder, no por sus propias fuerzas. No tienen la habilidad de hacerlo. Dios
nos da la provisión de su propio poder, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Sigamos notando algo. ¿Sigue? Se nota el conflicto cósmico para la salvación de las personas. Este versículo es fácil a veces pasar por alto, pero lo que dice es bastante significativo. No es algo fácil necesariamente. Hay una guerra que está presente, un conflicto. ¿Sigue? Implica que entramos en batalla espiritual para que las personas vean la verdad de Jesucristo. Muchas veces no pensamos en ese aspecto, solamente en compartir algo, pero hay una batalla detrás de la cena. Implica que tenemos que ser los instrumentos de Dios, empoderados por la presencia de su Espíritu en nosotros para ministrar efectivamente. Nosotros somos los instrumentos, pero dependemos del poder de Dios. La batalla se puede ver en las dificultades para seguir reuniéndonos. ¿Cuántas veces uno programa algo con alguien y se enferma? Tiene que trabajar hasta tarde. El jueves tenía estudio con alguien. Siempre sale a las 6:30. Ese día tenía que trabajar hasta las 8 y no pudo llegar. Sucede con demasiada frecuencia. Otros obstáculos abundan. La falta de entendimiento a veces. Llegamos a puntos, y ustedes conocen el Evangelio, conocen el estudio básico que retitulamos, pero es cuestión de que a veces falta comprensión de algo que hizo Jesucristo, de quién es Jesucristo, de lo que es la respuesta del hombre. Notamos dificultades a veces, pero también puede haber dificultad en el momento de responder en arrepentimiento y fe. La persona quizás quiere postergar la decisión. Todavía no estoy listo. Tengo que pensarlo más. Y puede ser legítimo en algunos casos. En otros casos puede ser una excusa. Y puede ser indicio de la batalla espiritual. Pero aún hemos tenido casos de personas que deciden que sí, quieren responder y quieren manifestar esa decisión a través de una oración expresando quién es Jesucristo, expresando su propia situación pecaminosa y que quiere arrepentirse, manifestar su arrepentimiento y su fe en el Señor Jesucristo, y la persona no es capaz de abrir la boca. Hay silencio. Y silencio, y silencio. Y yo pregunto, ¿hay una batalla en su mente? Y la persona me mira, y me ha sucedido en más de una ocasión. ¿Y cómo sabías? Porque sé lo que es la complicación. Entonces hablamos de lo que es esa batalla, oramos para silenciar a cualquier obra del enemigo que quiere llenar la cabeza con dudas, con complicaciones, y la persona queda libre para poder expresar con su boca lo que quiere en ese momento. No debe sorprendernos que hay una batalla, un conflicto. Solamente a veces no nos damos cuenta de las formas como el enemigo obra. También hay una batalla para que las personas reconozcan que la vida sin el Salvador es una vida en el ambiente de oscuridad, ignorancia y maldad. Pero eso cambia con el Salvador. Ya llega a ser un ambiente de luz, de esperanza, revelación de Dios, bondad, la bondad de Dios, además de relaciones con otros en el cuerpo de Cristo. Hay un cambio de vida sustancial. Pero la persona tiene que reconocer que hay algo diferente de lo que conoce en la vida.
Y esas cosas tienen características y tienen que ver única y exclusivamente con el Señor Jesucristo. Uno más. Podemos observar la necesidad de oración por muchas cosas. Voy a poner 3 aquí, saliendo de estos pasajes. Por las personas que no conocen a Jesucristo, para que Dios les dé entendimiento y convicción sobre el valor de la vida con Jesucristo. Entendimiento y convicción de que hay valor en responder a Jesucristo. ¿Sigue? Por los comunicadores de la verdad, nosotros, para que seamos usados por Dios para guiar a otras personas a la verdad de Jesucristo. Requiere preparación, requiere esfuerzo, requiere tiempo, disciplina, saber cómo decir las cosas, prepararse en el estudio, etc. Y contra la esclavitud en que las personas sin Cristo están. Dice que están bajo la potestad de Satanás. Necesitan convertirse para salir de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que sean librados de su poder, para experimentar la nueva vida de Jesucristo. Una batalla, un conflicto. Por eso que la oración es tan importante en este proceso. Uno de los motivos únicamente. Sigamos, otro pasaje. Una persona que puede leer 2 diapositivas, por favor. Puesto de pie. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Gracias, Javier. Encontramos en los versículos 3 y 4 una obra activa de Satanás de cegar el entendimiento de los incrédulos, de los que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo todavía, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Captan lo que está diciendo? Ceguera. Está hablando de la gloria de Cristo, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, una luz brillante, pero no para la persona que está cegada, no ve nada. Aunque el evangelio y su luz es tan brillante, no la ven, igual que nosotros la vemos. Entonces, la oración puede tener lugar para quitar la ceguera en casos particulares, para que vean la luz del evangelio. ¿Qué son esta clase de ceguera que encontramos? Son valores que tienen que ver con el mundo. Satanás es el Dios de este siglo. Tiene valores que para nosotros son antivalores. Voy a mencionar muy de paso algunas ideas aquí sobre el punto de ceguera. Pensar que el hombre es el centro del universo y no Dios. Y no hay ninguna necesidad de rendir cuentas ante Dios, porque para mí, según algunos, no existe, no es necesario. La vida está enfocada en los gustos y la comodidad del hombre. A veces el evangelio de prosperidad, la avaricia, que no es un valor bíblico. No aceptar ninguna clase de sufrimiento en la vida cristiana a pesar de lo que dice la palabra.
el pensamiento que solo tenemos que cumplir con ciertos ritos para estar bien con Dios, sea ofrendar cierta cantidad o escuchar sermones aún por internet nos hace espirituales. Escuchar música cristiana, eso implica que mi corazón está bien con Dios. Pueden ser cosas buenas, pero no es la forma de realmente ser espiritual. La persona piensa que cumplir con ciertas cosas es suficiente. Piensa que Dios le recompensará grandemente al hacerlo. Tradiciones culturales o religiosas pueden ser puntos de ceguera para muchas personas también. Lo que les ha dicho, lo que todo el mundo piensa acerca de Dios o acerca de qué significa estar bien. A veces ni hay mención de arrepentimiento ni pecado, y la persona piensa que el pecado realmente no es tan grave. La persona puede pensar que es bueno porque no ha hecho mal a nadie y así está bien con Dios. Entonces merece estar con Dios porque es bueno, cuando la Biblia dice que ninguno de nosotros somos buenos en nosotros mismos. También el hombre piensa que necesita agregar obras a la fe en Jesucristo para tener mérito para su salvación. Esos son puntos de ceguera que son comunes. Hay muchos más que pueden existir. Podemos batallar en oración. Podemos observar con un vecino, un amigo, un compañero de trabajo y podemos notar puntos de ceguera en su vida y tomar eso en cuenta en la oración. En los versículos, el versículo 5 habla de predicar a Jesucristo. Pablo y sus compañeros predicaban a Jesucristo como el Señor, pero no predicaban acerca de ellos mismos. Ellos no eran la solución, ni tampoco debemos hablar de nuestra iglesia. ¿Quién es el que salva? No es la iglesia bíblica Koinonia, ni ninguna otra. Es Jesucristo únicamente. Nuestro mensaje se centra en la persona de Jesucristo. Pablo lo entendió, por eso no hablaban de ellos mismos ni sus compañeros, hablaban del único que podía salvar. Pero notamos en el versículo 6, pueden predicar a Jesucristo como el Señor, porque Dios, el que obró en la creación, el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Una alusión a la creación. Si Dios que era capaz de hacer eso en la creación, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones, Pablo y sus compañeros, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En medio de las tinieblas, en medio de la ceguera, Dios es capaz de obrar. Y pedimos que Dios obre ahí, en estos casos. Podemos tener confianza, obró en nosotros, obró en muchos otros que conozco. Y yo fui ciego, pero Dios me dio luz. Y podemos orar que también obre para dar luz a otras personas. Aliciente, nos estimula. Dios es capaz. La ceguera no tiene que dominar. Parte de la batalla. Ok, sigamos. Otra persona, solamente una sola diapositiva. Lucas 8. Lucas 8:2. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y quedó llana, y las aves del cielo la comieron. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Eso es parte de la parábola del sembrador, es muy conocida la parábola.
solamente escogí los dos versículos que tienen que ver con esta situación. Si la palabra no se guarda en el corazón por fe, si no actuamos para apropiar la palabra escuchada, el enemigo puede quitar la palabra para que la gente no crea y se salva. Fuerte. El Señor Jesucristo lo enseñó. No es que entró en el corazón de la persona y lo sacó del corazón. La palabra muy específicamente en el griego habla de que estaba allí cerca del corazón, pero no había entrado, no había sido apropiado por fe. Estaba ahí y al no actuar sobre la palabra, el enemigo puede arrebatar la palabra. Y esta parábola habla de 4 clases de tierra, que hablan de 4 condiciones del corazón. Y la condición del corazón sigue, perdón, es que sí tenemos esto escrito. Sigue. Y uno más. Si la palabra no se... Uno más. La condición, el primero ahí. La condición del corazón determina la respuesta de las personas. La condición de su corazón al escuchar el mensaje determina la respuesta. Solamente el último corazón que se muestra la realidad de la conversión genuina y duradera, porque produce mucho fruto en abundancia. Los otros casos eran algo temporal, en el mejor de los casos. Y debemos orar para preparar el corazón de la persona para recibir el mensaje del Evangelio y llevar fruto como consecuencia. Entendemos que compartir el Evangelio puede ser un proceso. No es solamente al instante la persona entiende. Por eso que hacemos un estudio de 8 lecciones, orando en cada lección para que Dios le dé entendimiento, para que haga preguntas, para que aclare cosas, con base en su propio estudio, la oportunidad que tiene de abrir la palabra de Dios y comenzar a tener preguntas y poder satisfacerle con respuestas que tienen sentido. Pero notamos una acción activa del enemigo aquí, otra vez. Hay un conflicto cósmico aquí. Sigamos. También hablamos de oración por el mensajero. Hay varios pasajes. ¿Alguien que puede leer estos 2 versículos, por favor? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Gracias. Oración por el mensajero. Pablo y sus compañeros en este caso estaban pidiendo oración por ellos para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Corra. No que camine lentamente, sino que tenga un impacto significativo. La idea de correr es significativo en cuanto a esto. Pablo pidió oración por ellos, por esto. Pero también notamos ahí oración para que sean librados de hombres perversos y malos. Protección espiritual. No todo el mundo quiere escuchar. No todo el mundo quiere que otros escuchen tampoco. Puede haber obstáculos. Protección espiritual. Oración sencilla, pero importante. Otro pasaje, 1 Corintios 2, 1 al 2. Una sola diapositiva. ¿Alguien que puede hacerlo? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no hubo excelencia de palabras o de sabiduría, pero le propuse no saber de vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo está ministrando en Corinto, una ciudad de griegos, donde desarrollaban mucha sabiduría humana.
y pensaban que la elocuencia era en su retórica, su manera de argumentar con sabiduría humana. Y también que los judíos ahí necesitaban señal y los griegos o los gentiles pensaban que era locura el mensaje del Evangelio. Pero lo que está afirmando ahí no imitó a los habladores de ese lugar. No era su exposición tan fina según la forma de argumentar de la gente de ese tiempo. Y seguramente que Pablo tenía preparación en eso. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La parte central del Evangelio es sobre la persona de Jesucristo, sobre su crucifixión, lo que significa la crucifixión. El hecho que murió como nuestro sustituto, tomó el juicio que nuestros pecados merecían. La parte central, ¿qué hizo Jesucristo? No hacemos bien en hablar de todo, menos la persona de Jesucristo. Es la parte central. Por eso es que tenemos que estar muy seguros de lo que compartimos, o vamos a estar hablando de una religión, practicar una religión, cuando el centro es la persona y la obra del Señor Jesucristo. No es hablar de la iglesia nuestra, es hablar de la persona que seguimos, el que es cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. La claridad del mensaje y la oración por el mensajero para que se enfoque correctamente el mensaje. Podemos orar por nosotros mismos para que Dios nos dé la claridad para poder expresar claramente el mensaje en términos claros, sencillos, directos, no rodeando con cosas. Si uno está haciendo una lección del estudio básico y encuentra una pregunta y no sabe la respuesta, mejor decir: en este momento no sé cómo responderte, dame una semana, la próxima semana te daré una respuesta. Nos da tiempo de averiguar, de pensar, de preguntar a otra persona. Mejor no inventar. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando del Evangelio del Señor Jesucristo, no de nuestra historia. No queremos solamente decir algo porque nos parece. Si no estamos seguros de la respuesta, mejor decir: no sé en el momento. Creo que no nos van a rechazar por esto. Después de cierto tiempo uno llega a conocer muchas de las preguntas que la gente puede hacer y estar más preparado. Pero no vamos a ir agregando ideas que no son, solamente para mostrar que sabemos cuando no sabemos. Hechos 1:8, muy conocido. ¿Alguien que puede leerlo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria hasta el último de la tierra. Una promesa que Jesucristo está haciendo antes de su ascensión a la tierra. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para darnos poder para testificar de Jesucristo. Eso fue inicialmente para un grupo de discípulos, pero según el resto del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros en el momento de nuestra conversión al Señor Jesucristo. Y nos da poder para poder compartir el Evangelio. Oración puede ser para que el mensajero, nosotros, estemos conscientes de la provisión especial de Dios al darnos al Espíritu Santo, para que actuemos en dependencia del poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, sino orando específicamente para que Dios obre en y a través de nosotros para tocar la vida de otra persona en el poder del Espíritu Santo, consciente de esto, nuestra dependencia de Él. Otro pasaje, Efesios 6,
19 y 20, que hace poco que leímos estos dos versículos. ¿Alguien que puede leerlo? No es tan difícil. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Con denuedo de él como debo hablar. Notamos algo allí, menciona en dos versículos, pidiendo oración por él mismo, menciona de nuevo 2 veces. El apóstol Pablo, el experimentado, el teólogo, pidiendo de otros que oren por él para tener denuedo en hablar como debe hablar, para compartir el misterio del Evangelio. Quiere que Dios le dé palabra para poder hablar correctamente, no desviar la conversación. Pablo, el que ha escrito libros por inspiración de Dios, pidiendo oración para hacer las cosas bien hechas y de nuevo. Si somos tímidos, podemos pedir de nuevo. Y hay muchas personas que son tímidas. No es una excusa. Dios nos ha dado provisión y la oración es una provisión para poder pedir como el apóstol Pablo pidió. Un pasaje más. ¿Alguien que puede leer estos 2 versículos de Salmo 2? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo es no he engendrado hoy. A ti te vengaré por herencia de la nación, y como posesión tuya los confines de la tierra. Es un salmo de David, tomando en cuenta el pacto que Dios había hecho con David, dándole el derecho de ocupar el trono de generación en generación, sus hijos. También tiene referencias mesiánicas, claramente. Está diciendo al hijo, pídeme, como el padre, diciendo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo más probable es que es una referencia escatológica, hablando del milenio, tiempo en el futuro, pero también es una invitación. Jesucristo nos enseñó a orar en el nombre de Jesucristo, entendiendo que nuestro derecho a recibir respuestas es por estar alineado con Jesucristo, por estar unido con la persona del Señor Jesucristo. Al alinearnos con Jesucristo, al orar en su nombre y deseosos de ver su reino establecido en los corazones de las personas, creo que es legítimo que podemos orar que Dios dé a Jesucristo por herencia a la ciudad de Barranquilla, hablando de los habitantes, no de los edificios. Seguramente no todo el mundo va a responder, pero podemos creer con expectativa lo que Dios hará, alineándonos con esta petición. No estamos pidiendo para nosotros, no estamos pidiendo para ser conocida la Iglesia Bíblica Koinonia. Es para que haya seguidores genuinos del Señor Jesucristo. En conclusión, puesto que hay un conflicto cósmico para la salvación de las personas, es imprescindible orar. Si pensamos que vamos a avanzar sin esto, estamos equivocados, sencillamente. Pedimos a Dios obrar en personas que no conocen a Jesucristo para que tengan entendimiento del Evangelio y convicción sobre el valor de la vida con Jesucristo. Oramos por los comunicadores de la verdad, para que seamos usados por Dios
para guiar a otras personas a la verdad de Jesucristo. Pero también nos corresponde orar contra la esclavitud en que las personas están, o sea, bajo la potestad de Satanás, para que sean librados de su poder, para experimentar la nueva vida en Jesucristo. Adicionalmente, hay una ceguera puesta sobre el entendimiento de las personas, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Gloria de Cristo. Una luz del Evangelio que manifiesta la gloria de Jesucristo con toda su majestad, y la gente no la ve. Por eso que no les interesa responder ni escuchar. Oramos que Dios obre como hizo en la creación y en nuestras vidas para resplandecer en los corazones de otras personas. Éramos un caso perdido, estábamos perdidos. Necesitábamos la obra de Dios en nosotros. ¿Por qué mostramos interés por la obra de Dios? También es necesario orar por nosotros los comunicadores del Evangelio, para de nuevo, claridad del mensaje, protección espiritual, la conciencia y poder del Espíritu Santo disponible para nosotros al compartir el Evangelio, de reconocer que no estamos haciéndolo en nuestras fuerzas. ¿Qué decisiones podemos tomar referente al tema? ¿Vamos a ser pasivos o activos en este tema? ¿Vamos a progresar o quedarnos donde estamos? ¿Queremos tomar pasos para aprender a orar más y aún de compartir en forma más efectiva? Les voy a entregar un ejemplo y voy a leerlo junto con ustedes. Darlene, en el portabloc ahí tengo unas carpetas. Necesito a 2 personas que puedan ayudar a repartir la oración. La carpeta ahí que tiene las oraciones. Puedes sacar todos y entregarlo a Felipe y a Carolina. Van a distribuirlo. Yo espero por un momento hasta recibirlo. Es un ejemplo mío. Tomando en cuenta ciertas verdades que hemos hablado en estos 2 domingos, con algunos pasajes bíblicos de donde estamos haciendo alusión, para que sepan, pueden abrir su Biblia en un momento dado también. Este no es el modelo único, no es el modelo inspirado por Dios. No lo toman como algo mágico, no es. No garantiza resultado después de 3 días, nada de esto. No prometemos absolutamente nada de esto. Es una manera de tomar en cuenta algunas de las verdades que hablamos estas 2 semanas. Voy a leerlo, ustedes pueden seguir con su vista. Puse pasajes. Padre amado, reconozco que tú eres el Dios soberano de toda tu creación, y sé que tú has revelado que deseas que todos los hombres sean salvos, y eres paciente, deseando que todos lleguen al arrepentimiento. Reconozco que los hombres no pueden poner su fe en el Señor Jesucristo a menos que tú los traigas. Depende de tu iniciativa para actuar por el llamamiento eficaz. Te pido que cumplas tus propósitos aquí en la tierra. Según el Salmo 2:8, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que le des a Jesucristo la herencia de Barranquilla. Te pido que obres poderosamente en la vida de muchas personas para comprender la verdad del Evangelio.
y el hecho que Jesucristo murió como sustituto para cada pecador. Sé que ninguno responderá si tú no obres en su corazón. Ha revelado que amas la humanidad y que has hecho provisión para la salvación de la gente por la muerte de Jesucristo en la cruz. Con base en estas cosas, pido que obres para glorificar tu nombre. Reconozco que Jesucristo nos ha dado la tarea de hacer discípulos a todas las naciones. Dame visión y compromiso para llevar a cabo esta tarea en forma permanente. Dame denuedo para hablar con la gente y presentar el Evangelio en forma cuidadosa y correcta. Te doy las gracias que me has dado al Espíritu Santo para darme poder para ser discípulos. Decido depender de la provisión del poder del Espíritu al hablar tu palabra. Sé que mis palabras no tendrán ningún efecto independiente del poder del Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo, y como un sacerdote de Dios bajo el sumo sacerdocio de Jesucristo, ejerzo mi función de interceder por, uno pone el nombre de cierta persona, y pido tu misericordia sobre su vida. Te doy las gracias que Jesucristo murió por los pecados de fulano, y reclamo la suficiencia de la sangre de Jesucristo para satisfacer todo el juicio que sus pecados merecen. En el nombre del Señor Jesucristo resisto toda actividad de Satanás para guardar a fulano en tinieblas y ceguera. Ejerciendo la autoridad que me has dado por mi unión con el Señor Jesucristo, derribo todas las fortalezas que el reino de las tinieblas ha formado contra fulano, especialmente cada engaño o argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cancelo y destruyo en el nombre del Señor Jesucristo todos los planes formados contra la mente, la voluntad, las emociones y el cuerpo de fulano. Destruyo en oración la ceguera espiritual que detecto en su vida, que consiste en las siguientes áreas. Uno puede mencionar 1, 2, 3 cosas. Invito al Espíritu Santo que traiga la plenitud de su poder para convencerle de pecado, de justicia y de juicio, para que busque a Jesucristo como su Salvador. Igualmente, invito al Espíritu Santo a llevarle al arrepentimiento y a confiar en Jesucristo en cuanto al perdón de sus pecados y su salvación. Te doy las gracias que tienes poder para llevar luz a la vida de una persona sin Cristo. Estoy seguro de esto, puesto que me has dado luz a mí y has obrado poderosamente en mi vida. A la vez, te he visto obrar en las vidas de otras personas que conozco. Por eso me animo a pedir que abras el entendimiento de fulano, para que vea con claridad el Evangelio y que responda en arrepentimiento y fe. Gracias que me escuchas y que estás dispuesto a responder a las oraciones de tus hijos. Oro esto en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un ejemplo. Si hay algo de un párrafo que no le llama la atención, pueden cambiar las palabras. No son palabras sagradas. Es para ayudarles. A veces a través de ejemplo, ya entiendo cómo hacerlo. Eso es la única intención. Es la única intención. Vamos a orar para terminar. Padre, estamos delante de ti y reconocemos la seriedad de la tarea que tú nos has dado. No podemos llevar a cabo la tarea de hacer discípulos a todas las naciones independiente de ti. Por eso que manifestamos nuestra dependencia de ti. Y pedimos que tú nos guíes a tomar pasos de crecer en nuestra capacidad de orar y orar a fondo. De tomar en cuenta tu palabra, de entender cómo aplicar principios. Guíenos como iglesia a avanzar en la tarea de evangelismo, de poder compartir con personas el único mensaje que puede dar perdón de los pecados
el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendice nuestro esfuerzo para la gloria de tu nombre. Lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos.